De los contratados CAS, pero desde el punto de vista de la jurisprudencia. Es decir, que vamos a ver sentencias en las cuales podemos apoyarnos para obtener nuestra desnaturalización y, en su caso, garantizarnos nuestra reposición laboral. También vamos a ver el lado opuesto, ¿no? Uno debe estar siempre al día en la jurisprudencia porque tal vez, si bien tú consideras que tu derecho como trabajador casi ha violado, tal vez la jurisprudencia por el momento no es la que te ampararía para lograr tu objetivo. Entonces, hay veces donde se inicia procesos judiciales con la jurisprudencia en contra, a partir de una interpretación jurídica. Entonces, en esos casos, a veces más o menos ya vas pensando que en primera instancia podría ser infundada o improcedente, segunda instancia confirmarse, y por eso vemos las sentencias de casación o sentencias del Tribunal Constitucional que revierten esta situación. Pero como ustedes saben, un contencioso administrativo tiene su duración, lo mismo un proceso constitucional que va hasta el Tribunal Constitucional. Y justo las sentencias que vemos son las que se generan a partir de una larga lucha del trabajador en la vía judicial, en la vía del Tribunal Constitucional. También vamos a ver la parte administrativa en el Tribunal del Servicio Civil. Vamos a encontrar algunas sentencias o pronunciamientos que son interesantes y que pueden servirnos para hablar sobre la posibilidad de esta desnaturalización del CAS temporal al CAS indeterminado. También vamos a ver la posibilidad que como trabajador CAS puedas recurrir al Tribunal Constitucional, pero en determinadas circunstancias. Eso quiero que pongas mucha atención porque a veces como trabajador CAS y conversas con un colega abogado o un amigo abogado, inmediatamente te dice, haz tu acción de amparo, con eso no pierdes. Pero debes tener mucho cuidado. Esos consejos son diferentes de llevar el caso. ¿Por qué te digo diferentes de llevar el caso? Porque a veces te dicen, haz la acción de amparo. Ya. A veces vas ante el especialista dice, tiene que usted hacer un contencioso administrativo. No, pero es más largo, que tiene que ir a la Corte Suprema. A mí me han dicho que tengo que hacer una acción de amparo. Pero debes recordar que por ser trabajador CAS, la vía idónea es la del contencioso administrativo laboral. Entonces, no necesariamente es en primer momento pensar en un amparo, porque tu amparo lo van a admitir, así ordena el Código Procesal Constitucional, pero no se garantiza que luego de 6 meses te declaren improcedente la demanda por existir la vía adecuada que es del contencioso. Y cuando te des cuenta y digas, entonces si me han declarado improcedente voy a iniciar mi contencioso, te van a decir ya venció su plazo para impugnar el despido de 30 días hábiles. Entonces allí empiezan a surgir los problemas, las preocupaciones, las tristezas. Entonces es mejor ir por un camino tal vez un poco más lento, pero más seguro que arriesgar. Sin embargo, vamos a ver un supuesto en el cual sí procede la acción de amparo. Entonces, la regla es que el CAS no puede irse a un amparo, debe irse a un contencioso administrativo laboral. La excepción la vamos a ver en esta sesión. ¿Ya? Entonces, estemos atentos, vamos a ver y vamos a cumplir, como les hemos dicho, siempre en las sesiones son netamente científicas. ¿Qué significa ser científico en el derecho? Es que o encontramos una ley o encontramos una jurisprudencia que avala lo que decimos. No es nuestra opinión. No, que yo tengo la opinión, no. Yo digo esto porque una sentencia lo dice. Y para ser más estrictos, en las diapositivas puedes ver en la parte, siempre colocamos la jurisprudencia para que tú la puedas ubicar en internet. Y de esa manera puedas mejor ayudarte en tu propia defensa. Recuerda que este curso tiene por objeto comunicar y informar a todas las personas sus derechos laborales y que sus derechos laborales no solamente son pedirlos, sino también sustentarlos técnicamente en jurisprudencia. A eso uno puede decir, yo tengo derecho, pero tal vez conforme a la jurisprudencia no lo tienes. Ya debes pensar que irte a un juicio probablemente te va a traer sentencias infundadas, improcedentes. Entonces siempre tienes que estar atento y verlo objetivamente. ¿Ya? Por eso el derecho es una ciencia.
Entonces debes tener en cuenta eso. Veamos, mira. Hoy día vamos a ver la desnaturalización en la contratación administrativa de servicios CAS. Vamos a ver primero el supuesto del pase del CAS temporal al CAS indeterminado. Después, en la anterior sesión vimos el supuesto en el cual antes de ser CAS eras otro tipo de relación laboral o tal vez un locador de servicios. También vamos a ver esos supuestos, ¿correcto? Entonces, mira, para que tengas un mapa, en este caso, mira, vamos a utilizar la jurisprudencia. Cuando hablamos de jurisprudencia, tal vez trabajadores, dirigentes sindicales están viendo la sesión, nos referimos a aquellas sentencias que emiten los órganos judiciales. La jurisprudencia puede ser entendida en dos sentidos, un sentido lato y un sentido estricto. El sentido lato es todas las sentencias que emiten a nivel nacional los jueces. Tal vez un juez de primera instancia especializado de trabajo emite una sentencia, eso es jurisprudencia. Después, una sala superior en Tumbes emite una sentencia, eso es jurisprudencia. Eso le llamamos jurisprudencia en sentido lato. Otro es la jurisprudencia en sentido estricto. La jurisprudencia en sentido estricto es justo lo que ves aquí. Jurisprudencia jurisdiccional, la que emite la Corte Suprema a través de sentencias de casación, y la que emite el Tribunal Constitucional a través de sentencias del Tribunal Constitucional. Como puedes ver, más fulminante es una jurisprudencia en sentido estricto. Porque si a un juez especializado le dices, un momentito, en mi caso me ampara una sentencia de la Corte Suprema, que está arriba, evidentemente el juez es 99% seguro que va a decir lo que dice la Corte Suprema, por unidad de criterio. Aparte, él va a saber, el juez especializado va a decir, si yo contravengo o digo lo contrario a esa jurisprudencia de la Corte Suprema, el expediente va a subir a sala. Si la sala, en el supuesto que diga, sí, confirmo, inobservando lo que ya me han dicho, que ha dicho la Corte Suprema, el demandante va a ir en casación. Y en casación la Corte Suprema lo único va a decir, has inobservado mi casación y mi criterio. Fundada la demanda y va a caer el proceso para que sea fundado al trabajador. Entonces, por eso es importante la jurisprudencia. En cambio, si es que tienes una jurisprudencia de una sala, entonces de un juzgado especializado, dices, uy, doctor, el juzgado de trabajo de Guaura ha sacado una sentencia favorable. Entonces, ahí no necesariamente el juez va a observar esa jurisprudencia. ¿Por qué? Porque esa jurisprudencia está sujeta a que la sala lo revise. Y todavía está sujeta, si la sala lo revisa, a que tal vez se interponga en casación y la Corte Suprema diga algo. Por eso no es una jurisprudencia muy firme las que son emitidas por un juzgado especializado o una sala superior. Son criterios que pueden ayudar a tu caso, pero no son determinantes. Una sentencia de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional que sea análogo a tu caso, lo más similar al caso, ya te hace ver que tu demanda va a ser declarada fundada necesariamente. Entonces, cuando en este caso vamos a ver de la desnaturalización del caso, vamos a partir de la jurisprudencia, pero aquí le hemos puesto jurisprudencia jurisdiccional para referirnos a la jurisprudencia de la Corte Suprema, es decir, a las sentencias de casación, y también a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es decir, a las sentencias del Tribunal Constitucional. Recuerda que estas sentencias se dan cuando en muchos casos pierde el trabajador en primera, en segunda instancia, y es en casación donde le dan la razón. Entonces, esas situaciones pueden pasar. Y también cuando vamos a hacer referencia al término jurisprudencia, debemos entender a la jurisprudencia administrativa. En este caso, la jurisprudencia administrativa que nos importa es lo que dice el Tribunal del Servicio Civil. Esto también es importante. También la jurisprudencia administrativa es en sentido estricto y en sentido lato. Por ejemplo, tú me puedes decir, doctor, en Tumbes han emitido una resolución que ha declarado el derecho a los trabajadores. Y eso hay que utilizar para que a nosotros también, igual, puede servir de criterio, pero no vincula a quien va a resolver.
Diferente es el caso de la jurisprudencia administrativa en estricto sentido emitida por el Tribunal del Servicio Civil. Entonces, el Tribunal del Servicio Civil es el órgano a nivel nacional que administra justicia en materia de derechos individuales del servicio civil. Entonces, lo que dice este tribunal tiene mayor valor para los jefes de personal y las autoridades de municipalidades, gobiernos regionales o ministerios, entre otras entidades públicas. Ahora, más valor tiene, inclusive ya te encasilla, si es que el Tribunal del Servicio Civil emite un precedente vinculante. Entonces, si es que hay un precedente vinculante respecto de tu caso, allí estamos a lo que dice el precedente vinculante. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver la jurisprudencia en relación a nuestro caso, que deben estar muy pendientes. Jurisprudencia de la Corte Suprema. Como te dije, los trabajadores CAS, cuando tienen un conflicto, como es su reposición laboral o el pedido de desnaturalización, la vía idónea del trabajador CAS es la vía del proceso contencioso administrativo. El amparo no es la vía idónea, salvo excepciones claramente previstas. ¿Ya? Entonces, la regla general es: si eres trabajador CAS, piensa que te vas a ir a un contencioso administrativo laboral para lograr la desnaturalización de tu relación laboral y, en su caso, tu reposición laboral. ¿Correcto? Entonces, veamos. En este caso vamos a ver esta situación: servicios previos a la contratación CAS. Cuando hablamos de servicios previos a la contratación CAS, significa que hoy tú eres trabajador CAS, pero antes de ser trabajador CAS y sin que exista un periodo mayor a 30 días naturales, tú fuiste locador de servicios o fuiste contratado temporal 276, o en su caso fuiste un contratado sujeto a modalidad 728. Entonces, si este es tu supuesto, siempre es importante que digas: antes de ser CAS en mi misma entidad pública, yo he prestado servicios como locador, he prestado servicios como 276 o como 728. Si es que la respuesta es sí, entonces esto es importante para ti. ¿Ya? Porque en muchos casos esto es lo que ha pasado. Eran locador y pasaron a CAS. Eran 728 sujeto a modalidad, pasaron a CAS. Eran 276 temporales, pasaron a CAS. Entonces hay que evaluar si ese periodo anterior al de CAS tiene o no desnaturalización. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que acreditemos que ese periodo anterior a ser CAS se ha desnaturalizado? La consecuencia es de que los contratos CAS son inválidos y puedes asumir el régimen laboral al cual ha desnaturalizado tu contratación previa al CAS. Entonces, por eso es importante. En el caso de que, por ejemplo, es muy frecuente escuchar: yo he sido CAS doctor, pero antes de ser CAS estuve 2, 3 años laborando como locación de servicios. ¿Ya? Allí es posible que haya una desnaturalización de la locación de servicios. Pero la pregunta surge: ¿y a qué voy a desnaturalizar, doctor? ¿A 276 o a 728? Allí, saber a dónde vas a desnaturalizar depende del régimen laboral que tiene la entidad pública. Si tú ves que en esa entidad pública solo hay trabajadores 276, entonces tu locación va a ser al 276 y debemos cumplir con los requisitos de desnaturalización para ser 276, que ya lo hemos visto en sesiones anteriores. ¿Ya? Entonces veamos. De la locación de servicios previa al CAS. Desnaturalización de la locación de servicio previa al CAS. Mira. Dice aquí, mira. En la sumilla de la casación laboral 18.214-2013 Callao del 20 de abril del 2015, Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, dice: el contrato administrativo de servicios no es válido si al momento de su suscripción el trabajador tenía previamente una relación laboral a tiempo indeterminado. Ello por desnaturalización de los contratos de locación de servicios.
no resultando de aplicación para la resolución del caso lo estipulado en el artículo 1764 del Código Civil y el Decreto Legislativo 1057. Te lo explico en la pizarra esta situación para que puedas darte cuenta a qué más o menos se refiere. Vamos a explicarlo, ¿ya? Mira. Cuando ves esto, vas a tener en cuenta lo siguiente, mira. Recuerda, aquí, a partir de aquí, eres CAS. Esa es tu relación laboral. De aquí para adelante eres CAS. Y actualmente eres CAS. Ahora sucede que antes de ser CAS, para el caso que nos ocupa, antes de ser CAS, eras locador. Locador de servicios. Locador de servicios, ¿ya? Antes de ser CAS eras locador de servicios, pero ahora mira una situación especial. Cuando hablamos de locador de servicios, recuerda que es la palabra jurídica que contempla algunas expresiones que generalmente escuchas. ¿Qué implica esto? Aparte, algunos dicen, yo sí soy locador de servicios, dice en mi contrato, no hay problema. Pero también son locadores de servicios cuando le dicen, soy SNP, doctor, servicios no personales. Estoy contratado por terceros, doctor. Eso también es locador de servicios. Doctor, soy un RH, recibo por honorarios, doctor. Yo soy órdenes de servicio, doctor, también eres. Soy órdenes de compra, doctor. Entonces, todas esas palabras que tú siempre escuchas, ellos son locadores de servicio. Así es que estás en esta situación. Ahora, ¿qué pasa? Lo que vas a analizar en esto de la locación de servicios es dos situaciones. No es que vas a pasar a ser casi indeterminado en este supuesto. En este supuesto, lo que tenemos que determinar respecto de esto de ser locador de servicios es si eres 276 o 728. Mira, parezco profesor de academia haciendo su ejercicio matemático. Mira. Ojo, mira. Recuerda también esto, porque también me han preguntado casos, doctor, yo soy CAS y antes he sido locador. Entonces uno se emociona, dice, ya, sí, vamos a analizar si eres 276 o 728. Pero resulta que él ha sido, antes de ser CAS, fue locador de servicios, pero aquí hay un periodo de más de 30 días. Entonces, si hay un periodo de más de 30 días, ya perdió el derecho, tiene que ser continuo. Doctor, yo era locador de servicios y sin dejar de ser locador de servicios, pasé a ser CAS. Entonces no hubo tiempo, ¿no? Aquí. En este pase no hubo más de 30 días hábiles. Entonces recuerda, no más de 30 días naturales. Si es que entre la locación y ser CAS hay más de 30 días, entonces ya no puedes alegar lo que estamos viendo. Ya, ahora, ¿cómo yo sé si yo soy CAS, pero anteriormente fue locación de servicios? ¿Cómo yo sé si puedo pasar al 276 o al 728? En ese caso, debes tener en cuenta y preguntar cuál es el régimen laboral de la entidad. Por ejemplo, si tú dices, doctor, yo trabajo en el gobierno regional. Entonces, yo soy locador igualito me está pasando. Entonces, yo quiero ser 728. Entonces, allí te voy a decir, no puede ser 728. No, pero doctor, yo quiero ser 728. No puedes. ¿Por qué no puede? Porque en la Ley Orgánica de Municipalidades expresamente se establece que el régimen laboral de un gobierno regional es el régimen laboral público. Esto es el 276. Como ves,
para saber si como locador de servicios vas a ser 276 o 728, se debe determinar el régimen laboral de la entidad. Ahora, si tal vez dices, doctor, pero eso es buscar normas, es fácil también. A veces vas a recursos humanos y preguntas, señor, ¿aquí hay trabajadores 728? Y imagínate que estás en el gobierno regional. No, aquí no hay ningún 728. Ah, ¿qué tipo de trabajadores hay? Hay solamente CAS y 276. Entonces ya sabes que solamente vas a transitar a 276. Ahora, dependiendo que tú definas, ¿no es cierto? Tal vez es una entidad pública 728, doctor. ¿Ya? Si es 728, aplicamos las causales de desnaturalización que están previstas, esto ya en la decreto supremo 003-97-TR. En específico tienes que acreditar pasar más de 3 meses, ¿no? Que es el periodo de prueba. Ahora, si establecemos, no doctor, en mi entidad el régimen al que yo voy a desnaturalizar es el 276, entonces allí vas a aplicar la ley 24041. ¿Y qué implica eso? Que debes acreditar que tu locación de servicios es por más de un año. Si no es mayor a un año, digamos, doctor, yo antes de ser CAS estuve 5 meses como locador de servicios. ¿Ya cuál es el régimen de tu entidad? Me ha dicho que solamente hay 276, doctor. No tienes derecho. ¿Por qué, doctor? Porque para tener derecho a desnaturalizar a un 276, que es el único régimen al que puedes pasar en tu entidad, debes pasar más de un año. ¿Ya? Eso debes tener muy en cuenta. Porque tú puedes decir, a ver, capaz lo voy a hacer. Forzar figuras sin que existe el amparo jurídico, lo único que vas a hacer es perder tiempo y dinero y crearte expectativas que no van a salir. Por eso siempre debes tener en cuenta eso. ¿Ya? Lo que estamos haciendo en el curso es demostrarte objetivamente cuándo procede la desnaturalización y cuándo no procede la desnaturalización. Sea para bien o para mal, esa es una realidad actual. ¿Ya? Entonces, veamos otra vez la jurisprudencia en la pizarra. Mira. Ya, en esta casación dice, el contrato administrativo de servicios no es válido si al momento de su suscripción el trabajador tenía previamente una relación laboral a tiempo indeterminado. Ello por desnaturalización de los contratos de locación de servicios, no resultando de aplicación para la resolución del caso lo estipulado en el artículo 1764, que es el artículo sobre el Código Civil, sobre la locación de servicios, y el decreto legislativo 1057. ¿Ya? Ese es un punto. Veamos ahora otro. En la sumiña de la casación 18.026-2013 Loreto, dice, del 24 de junio del 2015, primera sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, dice lo siguiente. Resulta errado sostener que a partir de la vigencia del decreto legislativo 1057, 28 de junio del 2008, los contratos suscritos por el actor bajo la modalidad de servicios no personales han sido sustituidos automáticamente por mandato legal al régimen laboral del CAS, pues el actor se encontraba protegido por el artículo 1 de la ley 24041 desde antes de la entrada en vigencia del citado régimen especial CAS, al haber acreditado que laboró para la demandada en forma ininterrumpida en labores de naturaleza permanente desde el 1 de julio del 2007 hasta el 31 de diciembre del 2010. Entonces, ¿a qué se refiere este supuesto? Vamos a la pizarra usando ya el cuadro que tenemos. Mira, en este caso se pone en el siguiente supuesto. Vamos a quitar esto. Ya sabes de que cuando hablamos de locación es SNP, tercero, CRH, orden de servicio, órdenes de compra. Entonces ya sabes que eso es un sinónimo. Ya también sabes de que entre ser locador y CAS no debe haber más de 30 días, porque si hay más de 30 días ya no puedes pedir desnaturalización, porque ya
bueno, ya no vas a poder pedir reposición. Desnaturalización sí puedes, tienes 10 años para pedir la desnaturalización. Ya también sabes esto de que el locador transita al 276 o 728 conforme al régimen laboral de la entidad pública. O sea, no es que uno dice, yo voy a pasar a 728 como si fuera decisión del trabajador, sino que debe estar a la realidad de la entidad. Ya, en este caso, recuerda lo siguiente. En este caso, nos habla del decreto legislativo 1057. ¿Cuándo entró en vigencia este decreto legislativo 1057 que creó el régimen CAS? El 28 de junio del 2008. ¿Correcto? Ya. Mira, a partir de allí, quitemos a los trabajadores y ¿qué es lo que dijo la norma? El decreto legislativo que crea el régimen CAS 1057. Dijo, a partir de la dación del decreto legislativo 1057, los locadores de servicios pasan a CAS. Ya no se permitía locaciones de servicio. Si querías hacer locación de servicio, ya no lo hacías, lo tenías que hacer a través de CAS. Ya. En el caso que nos ponen es una situación especial. Dice, en este caso, y ahora vayamos al caso de la jurisprudencia, dice que empezó a elaborar el primero, mira, antes de ser CAS, estaba como locador, y eso fue el primero de julio del 2007. Primero de julio del 2007. Mira, primero de julio del 2007. ¿Cuándo cumplía el año? El primero de julio del 2008. Ya. Ahora, ¿qué ha pasado en este caso? En este caso dice que pese a que se emitió el decreto legislativo 1057 que prohibía contratar locación de servicios, esa entidad que ha sido demandada siguió contratando hasta el 31 de diciembre del 2010. Entonces, ¿qué ha pasado en este caso? Que la entidad pública dijo, si la norma ha dicho que ya no podía contratarse por locación, debe entenderse que el periodo de locación de servicios desde el 28 de junio del 2008 hasta el 31 de diciembre del 2010 es locación de es CAS y no es una locación en sí. La Corte Suprema le dice, un momentito. Si bien la norma dice que a partir de su entrada en vigencia ya no podía haber locación de servicios, ello no impide, aplicando el principio de primacía de la realidad, tener en cuenta que por este periodo fue locación de servicios. Y como en este caso la entidad pública es 276, dice, desde el 1 de julio del 2007 hasta el 31 de diciembre del 2010, que fue locador de servicios, no importando que la entidad nunca regularizó su situación como CAS, debe tenerse en cuenta que elaboró más de un año en labores permanentes. Por lo tanto, aplicamos ley 24041, creando la estabilidad laboral por desnaturalización. ¿Ya? Entonces, vean esta situación especial, ¿no es cierto? Ya, veamos otra jurisprudencia. Órdenes de servicio. Tal vez ustedes han escuchado, yo soy un órdenes de servicio. ¿Qué significa órdenes de servicio? Es una parte del trámite del pago de un locador que se realiza en la oficina de logística. Entonces, el locador hace un informe, el informe lo presenta, conforme a eso sale una orden de servicio. La orden de servicio implica que se presente un recibo por honorarios y se produce el depósito en un cheque o en una cuenta. Es parte del trámite. Por eso, o sea, no es que sean diferentes, sino es parte del trámite del locador de servicios. Entonces, ¿qué dice? En la sumilla de la casación 19.129-2021 Lima del 23 de noviembre del 2023, cuarta sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria dice:
Los contratos suscritos por las partes procesales al amparo del decreto legislativo 1057 devienen en ineficaces, porque la actora, en forma previa a la suscripción de dichos contratos, ya ostentaba la condición de trabajadora indeterminada, bajo el régimen del decreto legislativo 728, en tanto su contratación a través de órdenes de servicio fue declarada desnaturalizada. Ya. Como te has dado cuenta, en la anterior casación nos decía, se ha desnaturalizado, pero pasa a ser 276 por aplicación de la 24041. En esta jurisprudencia va a la otra posibilidad. Era locador de servicio por órdenes de servicio, pero ese periodo se debe verificar en desnaturalización conforme al decreto legislativo 728. Vamos a la pizarra para que un poco quede claro esta situación. En el anterior era importante saber la fecha de entrada en vigencia. Pero ya sabes el criterio. Ahora, ¿qué pasa en esta situación? Mira, en esta situación dice, antes de ser CAS, eras locador de servicios, órdenes de servicio. Pero siendo órdenes de servicio locador de servicios, en este caso, teniendo en cuenta el régimen laboral de la entidad, vas a pasar a 728. Decreto legislativo 728. Está actualmente en el decreto supremo 003-97-TR. ¿Ya? Entonces, allí vas a pasar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que evaluar, doctor? Ya sé que en mi entidad hay 728 y mi cargo justo calza para 728. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este caso para decir que mi locación se ha desnaturalizado por 728? Ya. Recuerda que no estamos en la 24041-276. En este caso, tienes que laborar más de 3 meses. ¿Por qué tuvieras más de 3 meses? ¿Cuál es la razón? Porque este periodo es el periodo de prueba. Y dentro del periodo de prueba pueden dar término a tu relación laboral. Por lo tanto, es bueno establecer más de 3 meses. Ahora, ¿qué más, doctor? Que tus labores sean permanentes, no transitorias, suplencia ni confianza, y a su vez que tus labores, además de ser permanentes, sean subordinadas. Dirás, pero ¿por qué subordinada? Recuerda que estás en una locación de servicios. ¿Y cuál es la principal diferencia entre la locación de servicios y el contrato de trabajo? Que regula el 728. La principal diferencia entre una locación y un contrato es la subordinación. De tal manera que si te dicen, tú eres locador de servicios, pero tú te das cuenta y acreditas que hay subordinación, por principio de primacía de la realidad se ha producido simulación laboral. Por lo tanto, debe ser considerado contrato de trabajo indeterminado, porque este contrato es el único que puede ser verbal. Y pasas a ser 728. Mira, pero eso antes de que seas CAS. Debes haber pasado esto, ¿ya? Ahora veamos. Ahora veamos de la contratación 276 temporal previa al CAS. Mira, la aplicación de la ley 24041 y el cumplimiento de sus requisitos. Tú dirías, pero ¿por qué, doctor, eso? Por si acaso, todavía no hay sentencias de la Corte Suprema, casaciones, de fondo, que por ejemplo hablen de la aplicación de la ley 31131. Hay una casación, pero no se refiere al supuesto de desnaturalización, por si acaso. ¿Ya?
Pero en este caso, mira, ahorita tranquilo, no te preocupes, ahorita vamos a ver a la ley 31131 y vamos a ver lo que sucede. No te preocupes todavía y todavía te va un poquito a gustar la jurisprudencia de la ley 31131. Pero veamos todavía esta situación, porque por ejemplo muchos de los trabajadores son trabajadores CAS, inclusive han pasado a CAS indeterminado, pero resulta que están dándose cuenta que antes de ser CAS eran locación de servicios y están pensando y dicen, ¿y no será que mi locación de servicios se ha desnaturalizado? ¿Y no será que puedo pedir la invalidez de mis contratos CAS y pasar al 728 o 276 por desnaturalización de mi locación? Justo esta es la jurisprudencia que te puede ayudar a ver esa posibilidad. Ahora mira, en este caso vamos a la casación laboral 32.401-2022 Lima, del 8 de noviembre del 2023, segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio. ¿Qué dice? El decreto legislativo 1057 es aplicable a toda entidad pública sujeta al decreto legislativo 276 y las que están reguladas por el régimen del decreto legislativo 728. Los únicos exceptuados del ámbito de su aplicación son los trabajadores de las empresas del Estado. Ya. En esta casación te pone una situación. ¿Cuál es esa situación? Escucha bien. Vamos a la pizarra para que comprendas. Mira. ¿Qué pasa en este caso? Cuando tú ves el decreto legislativo 1057, vas a ver que es un régimen específicamente, dice ámbito de aplicación, dice todas las entidades públicas. Ya. Entonces, ¿qué implica esta declaración? Es lo que ves en la casación. Implica que tú puedes decirme, doctor, en la entidad A, su ley de creación dice que régimen laboral es 728. Así, doctor, dice respecto de la entidad A, su ley de creación dice que su régimen laboral es 728. Entonces, ¿qué sucede? Algunos dicen lo siguiente. Mira, lo siguiente dice, doctor, en la entidad A hay trabajadores CAS. Y mire, y razonan lo siguiente. Es válido el razonamiento, pero es impreciso. ¿A qué nos referimos? Dice, en la entidad A hay trabajadores CAS. Entonces, ¿qué empiezan a razonar? Dice, no es posible que haya trabajadores CAS por cuanto la ley de creación de esa entidad A establece que el régimen debe ser 728. Por lo tanto, como trabajador CAS, debo transitar al 728. Ese es su razonamiento. Ya. El problema de este razonamiento es que cuando revisas el decreto legislativo 1057, dice que es aplicable a todas las entidades públicas. Por lo tanto, la entidad A sí puede contratar trabajadores CAS bajo la 1057, porque esta misma norma le habilita esa posibilidad. Allí es cuando ese razonamiento que hemos tenido pierde fuerza. Y más con la casación que acabas de leer, que dice el 1057 dice que puedes contratar CAS en todas las entidades públicas. ¿Ya? Ya. Eso es lo que sucede. A lo que se suma lo siguiente. Tú puedes decir, doctor, pero esta es una ley de creación. ¿Ya? Respecto de eso te van a decir que el decreto legislativo también es una norma con rango de ley. Son ambas normas con rango de ley. ¿Ya? Eso es lo que podemos ver y el problema del razonamiento que te acabo de decir. No digo que está mal ese razonamiento, pero el principal problema es que el decreto legislativo sí habilitaba que todas las entidades tengan trabajadores CAS.
¿Ya? Entonces, decir que la ley de creación contempla 728 y no trabajadores CAS, y por lo tanto debo transitar al 728, haya su talón de Aquiles en lo que indica el decreto legislativo 1057. Ahora, algo que puede mejorar esta situación es la siguiente: que exista una ley que establezca estrictamente cuál es el régimen laboral y que, oh casualidad, mejor sería que sea posterior al decreto legislativo 1057. Porque si es posterior la ley que dice preciso que el régimen laboral de la entidad es 728 y todavía esta ley es posterior al decreto legislativo 1057, evidentemente esta ley dejó sin efecto y por lo tanto el CAS puede transitar al 728. También puede suceder que digas, doctor, esta ley es de mayor rango que el decreto legislativo, por lo tanto también. Ahora también puedes decir, doctor, esta norma que ha salido especifica el régimen laboral en esta entidad. Por lo tanto, ley especial deja sin efecto ley general. Por ejemplo, es la discusión en el caso de los trabajadores del Poder Judicial. Los trabajadores del Poder Judicial tienen su propia ley que precisa que su régimen es 728. Entonces, si es una ley especial, debe prevalecer sobre la normatividad general. Porque esto dice a todas las entidades públicas. ¿Ya? Está bien, perfecto, a todas las entidades. Pero en el caso de mi entidad pública hay una ley especial que deja sin efecto la ley general. Ese es el problema o los que puedes encontrar. ¿Ya? Entonces, veamos ahora otra sentencia. Inaplicación del concurso público. Dice, estando a que el recurrente elaboró bajo los alcances del decreto legislativo 276 y 1057, no corresponde aplicar el precedente constitucional vinculante 050-57-2013 PA/TC, que solo está dirigida para aquellos que elaboraron bajo el régimen del decreto legislativo 728, por lo que la sentencia recurrida adolece de nulidad. A ver, mira, te lo explico en la pizarra de la jurisprudencia, ¿ya? Mira. Vamos a ver, mira, a ver, ya. Seguimos con nuestro cuadro inicial. Ya. Mira, en este cuadro inicial vas a encontrar lo siguiente, mira, ¿recuerdas? Ya, entonces, en este caso, vamos a ver lo siguiente. Ya. Previamente a hacer CAS, elaboró como 276 temporal. ¿Ya? Previamente a hacer CAS era 276 temporal. ¿Ya? Entonces, si era 276 temporal, es lógico que en esa entidad existe el régimen laboral 276, si no, no lo hubieran contratado como temporal. Entonces, cuando tú ves esto o dice que eres 728 sujeto a modalidad, tú ya no te preocupas. Tú tienes que evaluar en ese caso no cuál es el régimen de la entidad, más bien si es que se desnaturalizó o no tu 276 o tu 728. Establecer cuál es el régimen de la entidad es cuando eres locador y necesitas saber a dónde voy a ir, a 728 o a 276. Ya. En este caso eres 276 temporal, antes de ser CAS. Entonces, como eres 276 temporal, ¿cuál es la norma que tenemos que recurrir para su desnaturalización? Tenemos que recurrir necesariamente a la ley 24041. Dos requisitos: labores permanentes y más de un año ininterrumpido de servicios. ¿Correcto? Correcto. Entonces la pregunta es, ¿la ley 24041 establece como requisito el ingreso por concurso público? Recuerda el principio, no podemos crear requisitos no previstos en la ley. Nadie puede crearlos.
Entonces, la ley solamente te dice labores permanentes, 1 año ininterrumpido de servicios, pero no dice concurso público. Y la casación que estás viendo te dice lo siguiente: como has sido contratado como 276 temporal, para pedir tu desnaturalización se entiende que vas a hacerlo a partir de esto. Y aplicando esa norma, no te exige concurso público. Eso te está diciendo. Porque exigir concurso público para retornar solamente es para el 728. Por ejemplo, si eras contrato sujeto a modalidad aquí 728, allí sí tú tienes que acreditar que ingresaste por concurso público para hacer un 728 indeterminado. Pero en este caso, donde vamos a aplicar la ley 24041, no aplicamos precedente Huatuco. Por lo tanto, no es necesario acreditar el ingreso por concurso público. ¿Ya? Eso debes tener en cuenta. Ahora también, mira, tú puedes decir, y doctor, ¿qué pasaría? Bueno, adicional. Doctor, ¿qué pasa? Mira, tú me has dicho de que si es que es más de 30 días, ya no puedo pedir reposición. Claro. Podrás ver tu etapa como CAS, verificar si es que tal vez puede ser un CAS indeterminado. Pero si te pregunto, oye, anteriormente no fuiste locación 276 o 728, sí, inmediatamente tengo que revisar cuánto de tiempo pasó entre tu locación 728 y 276 para antes de ser CAS. Entonces, si verifico que es de 30 menos días, entonces puedo pedir la desnaturalización y la reposición en ese régimen laboral. Pero si es más de 30 días, allí lo único que puedo hacer respecto de este periodo es pedir la desnaturalización y, de ser el caso, los beneficios sociales correspondientes a ese periodo. El plazo sería de 10 años si es que desnaturalizas 276 temporal indeterminado. Ahora, si es que eres 728, el plazo es de 4 años. ¿Ya? Veamos ahora otra jurisprudencia. Ya. Esta es la sumilla de la casación 1479-2014 Piura, del 14 de julio del 2017, primera sala de Derecho Constitucional y Social transitoria. En el presente proceso, por estar consentidas algunas de las pretensiones del demandante, al haberse desnaturalizado los contratos de locación de servicios, corresponde que se le reconozca al demandante los derechos que otorga el Decreto Legislativo 276 y por el periodo que elaboró mediante contratos CAS. Le corresponden los derechos que reconoce el Decreto Legislativo 1057 y su reglamento. Ya, entonces, ¿qué es lo que se refiere? Te lo explico en la pizarra, mira. En este caso te habla de que aquí fuiste, y es el caso más habitual en el cual puedes pedir beneficios sociales. Ya, un poco dejamos de lado esto de la 24041 y CAS temporal. ¿Por qué? Tú dirás, por esto, mira. Vamos a ver, mira. Mira. En este caso dice locación. ¿Y qué pasaría, doctor, si es que esa locación se ha desnaturalizado? Y puede suceder que paso a 276, como es el de la jurisprudencia que hemos visto, o paso a 728. Entonces, en ambos casos, el pedido central es desnaturalizar. Y en ambos casos, una vez generada la desnaturalización, puedes pedir derechos o beneficios sociales. Por ejemplo, tú miras, ¿como cuáles? Como locador no percibiste gratificaciones, si era 728, ni aguinaldos, si eras 276. Entonces, esos beneficios puedes pedir. Vacaciones también puedes pedir. ¿Ya? Entonces, eso es lo que te está indicando esa jurisprudencia. ¿Ya? Veamos ahora otro supuesto.
Dice, en la sumilla de la casación 25.976-2022, Junín, del 21 de marzo del 2023. Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Dice, conforme se advierte de autos, el demandante no se encuentra bajo el amparo del artículo 1 de la Ley 24041, puesto que en su condición de trabajador contratado, su último periodo de labores lo realizó mediante contratos administrativos de servicios, regulados por el Decreto Legislativo 1057, y su cese se debió a que su contrato concluyó al ser estos de naturaleza temporal. ¿A qué se refiere esto? Que también es posible y también es muy recurrente la pregunta. Mira, en la pizarra, mira. Es muy diferente el supuesto en el cual antes de ser CAS, o fuiste locador, fuiste 276 temporal o 728 sujeto a modalidad. ¿Ya? Es muy diferente que antes de ser CAS. A lo siguiente, ingresaste como CAS. Y cuando se produce el término de tu relación laboral fue como CAS. Y resulta, como en el caso que ves en la jurisprudencia, al demandar tú pides que se te aplique la ley 24041 y se te considere como un decreto legislativo 276 contratado indeterminado. Entonces, en este caso dice la jurisprudencia, si siempre ha sido CAS, no te es aplicable la ley 24041 y para que pases a 276, sino que se te debe aplicar el decreto legislativo 1057. Eso te está diciendo. ¿Correcto? Ya. Entonces ten presente eso, porque algunos dicen, doctor, yo soy trabajador CAS, siempre he sido CAS, ¿puedo aplicar la ley 24041 y pasar a 276? Si siempre has sido CAS, no puedes hacer eso. ¿Correcto? Ya. Ahora veamos otra situación. Contrato CAS puro. En la sumilla de la casación 2399-2020 Lima, del 26 de octubre del 2023, Primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, dice, siendo que la demandante, durante todo su vínculo laboral con la entidad demandada, se encontraba bajo un régimen especial de contratación regulado en el Decreto Legislativo 1057, se encuentra fuera de los alcances de la protección brindada por la ley 24041. Esa es otra jurisprudencia. Recuerda, si siempre has sido CAS, no puedes pedir que se te aplique la ley 24041. La ley 24041 se aplica cuando tú siendo CAS, antes de serlo, eras locación, otra vez un contrato temporal 276. ¿Correcto? Entonces no vas a aplicar. Ahora tú me dices, ¿pero qué hago, doctor? Ya, en ese caso, cuando tú siempre has sido CAS y cortan tu vínculo laboral, no debes ocuparte por saber si eres 728 o 276. Más bien debes verificar si conforme a la ley 31131, tu CAS no era temporal, sino indeterminado. Es por ese camino por el que debes ir. Pero no debes ir a decir que me apliquen la 24041 porque allí no vas a obtener un beneficio acertado. Protección de la ley 24041. Es en la sumilla de la casación 28.238-2019 Lima del 24 de agosto del 2023. ¿Qué dice? La demandante prestó servicios de naturaleza permanente por más de un año ininterrumpido, bajo subordinación y con el pago de una remuneración, antes de ser contratada al amparo del régimen del Decreto Legislativo 1057. Por lo que le corresponde la protección del artículo 1 de la ley 24041. Entonces, como puedes ver, si fuiste CAS, bueno, eres CAS, pero antes de ser CAS estabas bajo locación o contrato temporal 276, en ese caso puedes aplicar la ley 24041 y obtener que se te reconozca como contratado permanente 276. Ahora, mira. Invalidez de los contratos CAS.
Sumilla Casación 1544-2018 Cajamarca del 18 de mayo del 2021. ¿Qué dice? Es materia de demanda la reposición laboral del actor en aplicación de la ley 24041. Sin embargo, finalizó su contratación bajo el decreto legislativo 1057 y no se ha pretendido la invalidez de los contratos administrativos de servicios suscritos por las partes, por lo que el vínculo laboral desarrollado bajo dicho régimen y su cese resultan válidos. ¿A qué se refiere esto? Y debemos tener mucho cuidado porque está en esta jurisprudencia. Mira, pizarra, vamos. Ya, como te dije, en este caso, el hecho es que antes de ser CAS, fuiste locador. Fuiste 276 temporal. O fuiste 728 modalidad. Modal. Ya, entonces, ¿qué con eso, doctor? ¿A qué se refiere esa jurisprudencia? Lo que te está diciendo es que si tú quieres desnaturalizar del locador a 276-728, de 276 temporal a 276 indeterminado, de 728 modal a 728 indeterminado, en tu demanda no te vas a olvidar de pedir esto. Solicito la invalidez de mis contratos CAS desde hasta. Y como consecuencia, solicito desnaturalización de la relación. Ahí indicas locación 728, 276, desde la fecha hasta la actualidad. Bueno, mejor usamos en vez hasta la actualidad en adelante. En adelante. En el régimen, aquí ya indicas 728 o 276. Y aquí ya otra consecuencia es solicito reposición. Cargo. Entonces, en esa jurisprudencia lo que te está diciendo, no te vas a olvidar de solicitar la invalidez de los contratos CAS. Porque si solo pides la desnaturalización, esta parte, los contratos siguen vigentes y por lo tanto va a haber una imposibilidad jurídica para que puedas desnaturalizar y reponerte en tu cargo que corresponde. Entonces, esto debes tener mucho cuidado, ¿correcto? Ya, veamos ahora la jurisprudencia. Principio de primacía de la realidad. Esa es la casación 11.097-2014. Dice, de acuerdo al principio de primacía de la realidad, el accionante ya tenía implícitamente el estatus de trabajador contratado para desarrollar labores permanentes en el régimen laboral público amparado por el artículo 1 de la ley 24041, al haber superado el año de servicios y por tanto la suscripción de los contratos administrativos de servicios no podrían surtir sus efectos, por cuanto ello inaplicaría la renunciabilidad implicaría la renunciabilidad de derechos, lo cual es contrario al texto expreso del artículo 26, inciso 2 de la Constitución Política del Estado, que señala que la relación laboral se respetan los siguientes principios: carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley. Además, que el decreto legislativo 1057 es un nuevo régimen laboral de naturaleza transitoria en cuyos supuestos no se encuentra el actor.
Entonces, en este caso, ¿qué es lo que te está diciendo? Ya, eres CAS, pero antes estabas cubierto por la ley 24041. Entonces, ese derecho a que se te aplique la ley 24041 es un derecho irrenunciable. Es por eso que, si bien estás en la contratación CAS por más de 5, 6, 7 años, igual ese derecho irrenunciable persiste, siempre y cuando no haya un corte entre ser locador 276 temporal 728 y CAS mayor a 30 días. ¿Ya? Entonces persiste ese derecho. ¿Por qué dice? Dice, porque además que el decreto legislativo es un régimen laboral transitorio. Si bien ahora con la ley 31131 se ha establecido que los CAS pueden ser indeterminados, no es menos cierto que todavía sigue pendiente la posibilidad de tránsito de los trabajadores CAS a la 276 o a la 728, o en su caso a la ley del servicio civil. Por lo tanto, sigue manteniendo su transitoriedad. Entonces, esa transitoriedad que puede darse es lo que habilita que cuando un juez se encuentra en un caso en el cual le dicen, el señor, si bien es CAS, antes fue locador, 276 temporal, 728 modal, es preciso verificar, por serle más beneficioso, si durante ese periodo generó un derecho a una estabilidad laboral antes de ser CAS. Y si esto es así, invalidez de los contratos CAS y reconocimiento del vínculo a plazo indeterminado. Ahora veamos de la contratación 728 temporal a la contratación CAS. Ya, en este caso, ¿qué es lo que vamos a ver? Soy CAS, pero antes de ser CAS me contrataron bajo 728 sujeto a modalidad. Ya, entonces en ese caso, mira, desnaturalización de la contratación laboral modal antes de la contratación CAS. ¿Y a qué nos referimos en este supuesto? Dice, contratación indeterminada 728. Y vemos la casación 19.129-2021 Lima del 23 de noviembre del 2023. Cuarta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria. Dice, los contratos suscritos por las partes procesales al amparo del Decreto Legislativo 1057 devienen en ineficaces porque la actora, en forma previa a la suscripción de dichos contratos, ya ostentaba la condición de trabajadora indeterminada bajo el régimen del Decreto Legislativo 728. En tanto, su contratación a través de órdenes de servicios fue declarada desnaturalizada. Ya, entonces, en este supuesto, ¿qué es lo que vemos? Es CAS, pero antes de ser CAS, dice, fue órdenes de servicio, o sea, locador. Teniendo en cuenta el régimen laboral de la entidad, estas órdenes de servicio que constituyen la locación se ha desnaturalizado porque existe subordinación a un 728. ¿Pero qué 728? A 728 indeterminado. Entonces, en ese caso, pedimos la invalidez de los contratos CAS, la desnaturalización de la locación de servicios por una relación laboral a plazo indeterminado en el régimen laboral privado 728. Ahora mira este supuesto. Casación laboral 17.525-2013 Lima Sur del 27 de abril del 2015. Dice, habiendo determinado las instancias de mérito que entre las partes existió un contrato de trabajo de duración indeterminada, al amparo del régimen laboral de la actividad privada regulado por el Decreto Legislativo 728. Por el periodo comprendido del 1 de febrero del 2007 hasta el 30 de septiembre de 2008. El demandante no podía ser sometido a contrato de trabajo que regula el decreto legislativo 1057, por ser un régimen laboral especial de naturaleza transitoria. Ello en virtud del tercer párrafo del artículo 23 de la Constitución Política, que establece que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Si te das cuenta, el periodo en este caso es del 1 de febrero del 2007 hasta el 30 de septiembre del 2008.
Entonces, ¿qué significa en este periodo? Recuerda que en junio del 2008 entra en vigencia el decreto legislativo 1057. Y lo que han hecho con esta persona, que ya había ganado en los hechos y por principio de primacía de la realidad ser 728 a plazo indeterminado, es que lo pasaron al CAS. Pero por principio de condición más beneficiosa debe ser considerado como 728 a plazo indeterminado, siendo inválidos sus contratos administrativos de servicios bajo el decreto legislativo 1057. Ahora veamos la jurisprudencia del Tribunal del Servicio Civil. Mira, cuando hablamos de la jurisprudencia del Tribunal del Servicio Civil, hablamos de justicia administrativa en defensa de los derechos de los servidores CAS por aplicación del principio de legalidad. En esta jurisprudencia vamos a ver lo que dice el Tribunal del Servicio Civil con relación a la Ley 31131. Recuerda que si tú eres CAS temporal y pretendes desnaturalizar o una estabilidad laboral, puedes aspirar a ser un CAS permanente. ¿Y cuál es la norma que me hace CAS permanente? Es la Ley 31131. ¿Ya? Esa es la ley que te va a habilitar esa posibilidad. Nos veamos. Primero, antes y después de la ley 31131. Vemos en este caso la resolución 3864-2023 Servir/TSC, primera sala del Tribunal del Servicio Civil del 10 de noviembre del 2023. Dice, ¿qué dice este fundamento 23? De lo expresado se concluye que antes de la vigencia de la Ley 31131, el contrato administrativo de servicios era un contrato de naturaleza temporal creado para ser empleado en actividades que importaban la existencia de un vínculo laboral, vale decir, para la atención de labores remuneradas y subordinadas de naturaleza permanente, y podía ser prorrogado cuantas veces sea necesario. Entonces, antes de la entrada en vigencia de la Ley 31131, esta era la situación del trabajador CAS. Ahora dice, a partir de la vigencia de la Ley 31131, por el contrario, la duración del contrato es indeterminada, salvo que la contratación se justifique en la cobertura de necesidades transitorias o de suplencia. Conforme la clase anterior, tenemos que agregar aquí el supuesto de confianza. La 24 dice, la vigencia de la Ley 31131 también genera implicancias importantes en la aplicación de la causa de extinción del contrato prevista en el literal H del artículo 10 del Decreto Legislativo 1057. Esto es el vencimiento del contrato. Así, esta causa de extinción a partir de la vigencia de la citada Ley 31131 solo será aplicable a los casos de aquellos contratos que mantengan una vocación de temporalidad, es decir, a los contratos administrativos de servicios que sean celebrados para cubrir necesidades temporales o de suplencia. Veamos en la pizarra a qué se refiere esta jurisprudencia. Mira, en este caso ya no vamos a ver el supuesto en el cual antes de ser CAS yo era locador, antes de ser CAS fui 276 temporal, antes de ser CAS yo era un 728 modal. Ahora estamos en el supuesto de que eres CAS y siempre lo ha sido. Entonces, para aquí el 10 de marzo del 2021, que entra en vigencia nuestra ley 31131. Esa ley modificó el decreto legislativo 1057 y actualmente dice el contrato administrativo de servicios es indeterminado. ¿Ya? Entonces, el CAS, por regla general, es indeterminado. Ahora, ¿cuándo no es indeterminado? Salvo si eres necesidad transitoria, suplencia y confianza. Por lo tanto, si siendo CAS, ya, en tu
en el caso de la persona, yo soy CAS, doctor, ya sea justo durante la entrada en vigencia de la ley 31131, tú eras CAS. Posteriormente también eres CAS. ¿Ya? Es probable que te digan que eres CAS temporal. ¿Ya? Allí verificas principio de primacía de la realidad. Aquí me ponen término como CAS. Cuando me ponen término como CAS, lo que debo analizar son estos tres supuestos. Mi cargo es de necesidad transitoria, mi cargo es de suplencia, mi cargo es de confianza. Si es que tú dices, en mi contrato dice necesidad, suplencia, confianza, debes evaluar si hay desnaturalización. Principalmente, ¿qué? En este caso, labores permanentes. Principalmente, ¿qué? Si en el contrato hay una causa objetiva. Suplencia, si estás sustituyendo a un titular. Si no sustituyes al titular, no hay suplencia. Si realizas labores permanentes y la causa objetiva no es clara, no hay necesidad transitoria. Y si tu cargo, por ejemplo, en el CAF no dice que sea de confianza, entonces no hay la confianza. Y por lo tanto eres casi indeterminado y puedes pedir la desnaturalización de tu CAS temporal por un CAS indeterminado, en aplicación de la ley 31131, que está vigente hasta la actualidad. Ahora veamos otro supuesto. Dice, en esa línea se debe precisar que con la vigencia de la ley 31131, la calificación de los contratados administrativos de servicios como indeterminados solo podría ser eximida si es que se cumpliese alguno de los supuestos de temporalidad. Esto es, que se hubiesen celebrado para cubrir necesidad transitoria, suplencia o para el desempeño de cargos de confianza, situación que la entidad no acredita. Mira, si es que tienes tu contrato CAS y no hace referencia a necesidad transitoria, suplencia o confianza, y cuando te sacan te dicen es que tu contrato es temporal, en ese supuesto la entidad debe acreditar esa temporalidad. Si no acredita la temporalidad de la entidad, entonces se desnaturaliza el CAS temporal por un CAS indeterminado. Y ahora dice, lo anterior permite concluir a este colegiado que el impugnante fue contratado para realizar labores permanentes, de manera que en aplicación de la ley 31131 corresponde reconocer la naturaleza indeterminada del vínculo. En consecuencia, si bien la carta 007, la entidad denegó la aplicación del silencio positivo respecto de las solicitudes presentadas por el impugnante, se debe considerar que dichas solicitudes no vulneraban el principio de legalidad, pues el impugnante se encontraba bajo los alcances de la ley 31131. Por ello, no correspondía que la entidad extinguiera su vínculo laboral salvo por una causa prevista en el artículo 10 del decreto legislativo 1057, debidamente sustentada, lo cual no se observa en el presente caso. Es decir, si es que tú tienes tu contrato CAS y revisas, no dice nada de suplencia, no dice nada de confianza, ni tampoco dice necesidad transitoria. Y de repente te dicen, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás vas a trabajar hasta tal día. Pues allí recuerda que puedes apelar y el Tribunal del Servicio Civil puede dar a favor tu pedido, porque esto es una jurisprudencia, como muchas otras, del Tribunal del Servicio Civil. Ahora mira, respecto de la segunda pretensión del impugnante referida a la emisión de una adenda a plazo indeterminado, es pertinente mencionar en el numeral 3.3 del informe técnico 359. Eso vimos el día de la clase pasada. Concluyó que las oficinas de recursos humanos, tras identificar los contratos CAS a plazo indeterminado, deben generar la suscripción de las adendas respectivas, indicando la modalidad de contrato a plazo indeterminado. Por tanto, la entidad deberá suscribir la adenda respectiva con el impugnante. ¿Por qué esto es importante?
Porque en la sesión pasada vimos este informe técnico y daba a entender que el emitir la adenda a plazo indeterminado era una facultad de la entidad pública. Sin embargo, el Tribunal del Servicio Civil en esta jurisprudencia dispone que es obligación de la entidad emitir dicha adenda a plazo indeterminado. Entonces, eso te puede servir por si estás en contratos temporales o hasta la fecha no tienes una adenda que diga que eres indeterminado. Bueno, en específico, tal vez tú eres un trabajador CAS y vienen las elecciones, nueva gestión municipal, por ejemplo, y si no tienes tu adenda a plazo indeterminado, tal vez la nueva gestión diga, como no todos los que no tienen adenda, los sacas, que hagan su juicio y si dice que los repongan, los reponemos. Pero allí como que no vas a tener un medio de prueba fundamental, ¿no? Como es una adenda a plazo indeterminado. Entonces, esto te puede servir para sacar tu adenda a plazo indeterminado. Dice, finalmente, al haber desconocido la entidad la naturaleza indeterminada del vínculo laboral del impugnante y vulnerado con ello el principio de legalidad, corresponde declarar fundado el recurso de apelación del impugnante, correspondiéndole su reposición en su puesto de trabajo. Cuando veas toda la resolución que emite el Tribunal del Servicio Civil y veas que estrictamente indica tu reposición al puesto de trabajo, tú con esta resolución del Tribunal de Servicio Civil puedes exigir al jefe de recursos humanos que cumpla inmediatamente con tu reposición. Porque no es que tú te estás imaginando o estás interpretando la reposición, sino que ya sea en el contenido de la resolución, la motivación o en su parte resolutiva dice reposición, la entidad está en la obligación de reponerte a tu puesto de trabajo. Ahora puedes decir, pero doctor, en mi caso no me quiere reponer. 1. Es bueno que revises tu resolución del Tribunal del Servicio Civil. Si en ninguna parte establece expresamente reposición, es probable que el jefe de recursos humanos diga, en ninguna parte me dice que te reponga. ¿Eso qué va a generar? Que inicies un contencioso administrativo para que se disponga tu reposición, previo agotamiento de la vía administrativa. Ahora, hay otros supuestos en los cuales dice, yo no te voy a reponer, pero resulta que en la parte de la motivación dice reponer, pero en la parte resolutiva no dice reponer. Entonces, de eso a veces la autoridad se puede agarrar. En la parte de que resolutiva no me ordena reponer, pero en los considerandos sí dice, ahí dice reponer. Allí presenta tu carta, espera 15 días, presenta tu acción de cumplimiento o tu contencioso administrativo de cumplimiento. Esas son las posibilidades. Ahora, si es que en la parte resolutiva expresamente dice reponer, dice se resuelve, lees y dice reponer al servidor, entonces en ese caso tú te apersonas y le dices que te reponga. Si no te repone, como la norma dice expresamente, la resolución que tienes dice expresamente reposición, en allí podría configurarse la presunta comisión del delito de omisión de funciones. Veamos ahora este supuesto. Aparte de la ley 31131, también tenemos la ley de presupuesto del 2023. La ley de presupuesto del 2023 estableció que algunos contratos por necesidad transitoria sustentados en decretos de urgencia podían transitar a CAS indeterminado. En algunos casos han transitado, en otros la autoridad ha impedido ese tránsito a través de algunas interpretaciones. Entonces, el Tribunal del Servicio Civil ha dado interpretaciones interesantes sobre este tema. No obstante, dice, a través de la 61ª disposición complementaria final de la Ley 31.638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2023, se estableció que los contratos administrativos de servicios vigentes a la fecha de la publicación de la ley, suscritos al amparo de la segunda disposición complementaria del decreto de urgencia 034-2021, 083-2021, así como contratos vigentes y los contratos suscritos conforme a la 114ª disposición complementaria final de la ley 31.365,
para el desarrollo de labores permanentes. Ya. Mira, esas normas, es importante que tú revises tu contrato CAS. Revisas tu contrato CAS. Si tú verificas las normas que acabo de leer, entonces en ese caso eres temporal. ¿Ya? No puedes negar tu temporalidad. ¿Ya? Sin embargo, si bien eres temporal, debes tener en cuenta, o sea, primero revisa tu contrato CAS. Si no dice estas normas, entonces no se aplica esta ley. En ese caso tienes que estar viendo si es que se va a aplicar la ley 31131. ¿Ya? Pero imaginemos, sí, doctor, sí dice las normas. ¿Ya? Hasta antes de la emisión de esta ley, si decía esa norma, tú no podías aplicar 31131 porque eras temporal. A partir de la entrada en vigencia de la ley de presupuesto del 2023, esa norma sí es aplicable y dice que si estás en una de estas normas, no eres temporal, puedes pasar a indeterminado. Dice, asimismo, dice, dicha 60ª disposición complementaria final de la ley 31638 estableció que las entidades públicas se encontraban habilitadas para identificar a los contratos CAS a plazo indeterminado hasta el 20 de diciembre del 2022. Para ello se debían cumplir dos condiciones conjuntas: que los contratos tengan por objeto el desarrollo de labores permanentes. O sea, puede ser que decían que estabas bajo estos decretos de urgencia, pero tú realizabas las mismas labores que otros trabajadores permanentes de la entidad, que cuenten con el financiamiento anual del presupuesto institucional de apertura para el año fiscal 2023. Esto implica, por ejemplo, verificar en este año y los años pasados es el mismo presupuesto para pagar mi contrato CAS. Si es el mismo presupuesto, sí había presupuesto. Solo cumpliendo dichas condiciones copulativas es que el contrato administrativo de servicios podría ser declarado como indeterminado. Entonces, si tú cumples estos dos supuestos, este y este, en aplicación de la ley de presupuesto del 2023, tu contrato es indeterminado. Pero solamente si es que en tu contrato CAS verificas la existencia de estas normas o que te des cuenta que en las bases del concurso para el que participaste, para hacer CAS, existe o se sustenta en estas normas. Entonces, si estás en eso, aplicas la ley de presupuesto del 2023. Ojo, en este punto ya es una argumentación jurídica. Recuerda lo siguiente, existe también el derecho presupuestario. Y en el derecho presupuestario se estudia sobre las normas presupuestales. Una de las situaciones sobre las normas presupuestales son las que están contenidas en las leyes de presupuesto anual. ¿Cuál es la característica de una ley de presupuesto anual? Es que se rige por el principio de anualidad. ¿Qué significa el principio de anualidad? Que una ley de presupuesto solamente tiene vigencia por el año fiscal. Por lo tanto, luego que vence el año, esa ley de presupuesto pierde vigencia. Hasta allí estamos como que esta norma ya no estaría vigente porque estamos en el 2024, ¿correcto? Ya. Pero cuando hablamos del derecho presupuestario, debemos hablar de normas propias presupuestales y normas impropias presupuestales. Las normas impropias presupuestales son aquellas normas contenidas en una ley anual de presupuesto, pero que no tienen contenido presupuestal. En este caso, esta 61ª disposición complementaria final, ¿qué contenido tiene? ¿Tiene un contenido presupuestal o laboral? Si tú me dices tiene un contenido laboral, entonces no es una norma presupuestal. Y si no es una norma presupuestal, no está sujeto al principio de anualidad y por lo tanto sigue vigente. ¿Ya? Eso está en un libro que está todavía en el internet, en script, que es Derecho Presupuestario del doctor Domingo García Belaunde, creo. Allí está eso de las normas impropias. Entonces, desde ese punto de vista jurídico, podemos afirmar que esta 60ª disposición todavía sigue vigente, porque es una norma laboral, no es una norma presupuestaria.
y las normas impropias presupuestales mantienen su vigencia, más aún cuando reconoce derechos. Recuerda que hablamos del principio de irrenunciabilidad de derechos. ¿Qué significa ese principio de irrenunciabilidad de derechos? Si una ley establece un derecho al trabajador, inmediatamente ese derecho se incluye al patrimonio del trabajador. ¿Y qué implica eso? Que aunque la ley desaparezca, ya ese derecho es parte de mi patrimonio. Y si es parte de mi patrimonio, nadie me puede hacer renunciar al mismo. Allí ya no tocamos teoría de los derechos adquiridos, que no se aplica. Por eso, si tú eres trabajador o dirigente sindical, no hables de derechos adquiridos. Ya no está vigente esa teoría en el Perú. Lo que tienes que hablar es del principio de irrenunciabilidad de derechos. Y como lo dice la OIT, un derecho previsto en la ley se incorpora al patrimonio del trabajador, haciéndolo irrenunciable. Aunque la norma desaparezca, el derecho ya es parte del trabajador. Eso es lo que tienes que aplicar. Entonces, ahora ven, si te diste cuenta, en esto, mira, decía, identificar los contratos CAS a plazo indeterminado hasta el 20 de diciembre del 2022. Entonces, tú puedes decirme, doctor, pero ya pasó pues el plazo del 20 de diciembre del 2022. Ya no se puede hacer nada ya pasó. Pero mira, era un plazo perentorio eso. Mira, dice, en cuanto al plazo establecido para que las entidades identifiquen los contratos CAS a plazo indeterminado, debemos precisar que a criterio de este tribunal, el Tribunal de Servicio Civil, dicho plazo no puede tener la condición de perentorio, sino ordenador. ¿Qué significa plazo perentorio? Que no admite interrupción ni suspensión. Pero te está diciendo que esta fecha, 20 de diciembre del 2022, no es para el Tribunal de Servicio Civil un plazo perentorio. Es solamente un plazo ordenador. Dice, establecer la condición perentoria implicaría que los servidores dejen de ser evaluados respecto a las condiciones establecidas en el numeral anterior por una causa imputable a las entidades, más aún si son estas las que reconocen y declaran el derecho de los servidores con posterioridad al mencionado plazo. Mira, en tal sentido, para los contratos administrativos a los cuales resulte de aplicación la 61ª disposición complementaria final de la Ley 31638, se analizará el cumplimiento de dos requisitos antes mencionados: que los contratos tengan por objeto el desarrollo de labores permanentes y que cuenten con financiamiento. Entonces, no es requisito para la aplicación de la Ley 31638 que se cumpla con un plazo, porque ese plazo no es perentorio, es ordenador. Entonces, aquí dice requisitos en la Ley 31638. Dice, al respecto, la entidad no ha negado que la actividad desarrollada por la impugnante como auxiliar administrativo sea uno de naturaleza permanente. Más bien, se ha limitado a precisar que no cuenta con presupuesto. Ya, esa es otra situación. Recuerda también, a veces como trabajadores o dirigentes sindicales o abogados laboralistas en materia de derecho laboral público te dicen, no hay presupuesto, no se puede. Inclusive ahora ya han mejorado la defensa y ahora dicen, eso contraviene el principio de previsión y provisión presupuestal. Eso es la defensa ahora, ya lo han tecnificado, porque antes decían, no hay presupuesto. Ya. Sin embargo, respecto de eso, debes tener en cuenta que hay sentencias del Tribunal Constitucional. También existen casaciones de la Corte Suprema que establecen que condicionar los derechos laborales a razones presupuestarias y financieras no es una condición válida y por lo tanto se contraviene derechos laborales. Entonces, cuando te digan no hay presupuesto o previsión o provisión presupuestal, un poquito, no te digo que te ampares mucho en la jurisprudencia, porque puede ser que en verdad no haya presupuesto. Entonces allí hay que ver, porque hay soluciones de consenso. Pero hay que verlo con mucho cuidado, porque no te puede decir simplemente no hay presupuesto, previsión y provisión presupuestal. No. Si es que hay un derecho avalado por una norma, eso de presupuesto baja a segundo nivel. Más bien tiene que decirnos cuándo habrá presupuesto para cumplir con el derecho ya existente. Por eso, alegar razones presupuestarias
o financieras para negar derechos no es válido. Puede ser como sustento para decir todavía no puedo cumplir con el derecho, pero no puedo decir no existe el derecho, porque eso sería poner lo económico por encima de lo jurídico. Y eso no es posible en un Estado constitucional de derecho. Es como decirte, tu derecho a la vida está condicionado a que tengas dinero para ser atendido en una clínica. No sería normal ni lógico, ¿correcto? Entonces, identificar si el impugnante tenía derecho a que su contrato administrativo de servicio sea considerado como uno de naturaleza indefinida era trascendente para poder determinar la aplicación de la causal prevista en el decreto legislativo 1050. Sin embargo, la entidad aplica un cese sin hacer una valoración objetiva de los requisitos previstos en la ley 31638, lo que estábamos hablando. Pues de confluir estos, la entidad se encontraba imposibilitada de cesar al impugnante por un supuesto vencimiento de contrato, precisamente porque su contrato debió ser considerado indefinido. Por ende, esta sala estima que en el presente caso la entidad ha vulnerado el principio de legalidad. Entonces, ¿qué implica en este caso? Resulta que lejos de que la entidad analice si es que la trabajadora CAS está dentro de los dos requisitos que establece la ley 31638, simplemente le dice, te comunico que se va a dar término a tu contrato, pero un momentito, evalúa siquiera si tengo labores permanentes y asimismo he visto que hay presupuesto para mi contratación, no hay disminución de presupuesto. Ah, no, ya terminó tu contrato, hasta luego. Eso es violar el principio de legalidad. Ahora pasemos a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Como te dije, la regla es que el trabajador CAS debe recurrir a un contencioso administrativo laboral. No es que puede ir al amparo y al contencioso. No hay vías alternativas en nuestro ordenamiento jurídico en la actualidad. Eso fue hace muchos años que sí se permitía que el trabajador escoja, ¿me voy al amparo o me voy al contencioso? Actualmente la regla es, la vía idónea es el contencioso administrativo laboral para el trabajador CAS. Pero ¿cuándo podría ser válido irte al Tribunal Constitucional o presentar una demanda de amparo? Mira, violación del contenido esencial de los derechos fundamentales de los trabajadores CAS. Mira, todavía te lo pongo, este es importante. La sentencia 478/2024, este año, del 12 de abril del 2024, solamente en abril, hace unos meses. Expediente 4202-2023 PA/TC, Tribunal Constitucional. Mira qué dice. Así, en el presente caso, la pretensión contenida en la demanda supera el análisis de pertinencia de la vía constitucional, toda vez que se verifica la necesidad de tutela urgente derivada de la relevancia del derecho. En efecto, en auto se advierte que el actor es una persona con discapacidad que se encuentra inscrita en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad a cargo del CONADIS. Por lo tanto, el proceso de amparo es idóneo para resolver la controversia de autos. Más adelante dice, en el caso de autos, se aprecia que mediante contrato administrativo de servicios, el actor y la emplazada suscribieron un contrato bajo el régimen laboral del decreto legislativo 1057, a fin de que el actor desempeñe el cargo de especialista administrativo en la gerencia de administración, al resultar ganador del concurso CAS, efectuado por la municipalidad. Posteriormente, ambas partes suscribieron la adenda al contrato CAS, en el que se determinó que el contrato administrativo de servicios suscrito por el actor con la emplazada tenía carácter indeterminado al amparo de la ley 31131. Entonces, en esta sentencia del Tribunal Constitucional se dispone la reposición del trabajador por considerar que está amparado en la ley 31131 al haber firmado una adenda. Ahora, mira, recuerda, no es que con esto te diga hay que hacer acciones de amparo, porque podrías perder. En ese caso, ¿cuál es lo que diferencia al trabajador CAS en relación a los demás? Su condición de
persona con discapacidad. Entonces, ¿es una persona con discapacidad? ¿Lo ha acreditado? Sí. Por lo tanto, aún siendo CAS, puede recurrir a la acción de amparo. De la misma manera, si es una trabajadora CAS embarazada, puede ir a un CAS. Si es un trabajador CAS que cuenta con una enfermedad grave, tal vez terminal, puede ir al amparo, porque acreditamos en esos casos tutela urgente. ¿Ya? Tutela urgente. Y esto también lo vemos aquí. Mira, esta es otra sentencia de julio del 2023 del Tribunal Constitucional. Dice: del análisis de los documentos que obra en autos, se llega a la conclusión de que el empleador tuvo conocimiento que era una trabajadora gestante y que ésta se encontraba haciendo uso de su periodo de lactancia cuando fue despedida. Conforme a lo expuesto, teniendo en cuenta la especial protección constitucional reforzada a favor de la mujer gestante, en el presente caso se considera que la parte emplazada, al tomar conocimiento del estado de embarazo de la recurrente, debió adoptar las acciones necesarias para garantizar su derecho al trabajo. Sin embargo, al optar por notificar su carta de cese, pese a que mediante resolución estaba gozando de periodo de licencia pre y posparto, se generó una situación de discriminación por razón de sexo, circunstancia que conlleva a concluir que su cese laboral resultaba inconstitucional. Y aquí mira la importancia, dice: por tanto, corresponde tutelar el derecho al trabajo y a la protección de la madre en el ámbito laboral, en relación al derecho a la igualdad y no discriminación de la demandante, disponiendo su reposición laboral en un puesto de trabajo de igual o similar categoría al que tenía antes del despido, por tiempo indeterminado, en aplicación de la ley 31131 vigente al momento de la licencia por maternidad. Entonces, como puedes ver, en situaciones especiales, un discapacitado, una trabajadora embarazada, es posible pedirle al Tribunal Constitucional que revise la aplicación de la ley 31131. Recuerda que es una excepción a la regla, la especial condición del trabajador. Y con eso concluimos nuestra clase sobre la desnaturalización de los contratos CAS temporales a CAS indeterminados, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente ponencia y a ustedes, estimados participantes, por nuevamente estar acompañándonos y recordarles que las preguntas que formulen deben ser respecto a la clase del día de hoy. Dicho esto, pasaré a leer las preguntas y posteriormente haga la opción de levantar la mano para los participantes que opten por preguntar de manera oral. Tenemos a el colega Fernando Jara, que nos pregunta: un caso de suplencia que cumplió el plazo y ha tenido adendas de contrato por más de 2 años, ¿se puede demandar desnaturalización para 276? Disculpe, no se ha escuchado muy bien. A ver. Sí. ¿Se escucha? Sí, a ver. Bien, genial. El colega Fernando nos pregunta: hay un caso de suplencia que cumplió el plazo y ha tenido adendas de contrato por más de 2 años. ¿En este caso se puede demandar desnaturalización para 276? Solamente se desnaturaliza una suplencia si es que no está sustituyendo a ningún titular. Es decir, el titular no va a regresar. Mientras esté sustituyendo a titular, por más que pase 1 año, 2 años, 3 años, y esté acreditado que está sustituyendo a alguien que va a regresar, la suplencia no se desnaturaliza y por lo tanto tampoco se aplica la ley 24041. Muchas gracias por la respuesta, estimado doctor. También nos preguntan: ¿se desnaturaliza un contrato CAS transitorio si en las bases de concurso y contrato no se desarrolla correctamente la causa ejecutiva? Es decir, solo se señala que es transitorio, pero se realizan labores permanentes. ¿Se desnaturalizaría el contrato CAS transitorio para pasar a un CAS indeterminado? Como les indiqué, en un contrato CAS, para alegar que es de necesidad transitoria, es necesario que esté descrito de manera detallada y especial cuál es la causa objetiva de la contratación. Decir que solamente está contratado por necesidad transitoria sin especificar por qué razón
implica desnaturalización. Muchas gracias por la respuesta, estimado doctor. También nos pregunta Fidel, si después de los 3 meses de periodo de prueba se pasa un trabajador al régimen 728, 276 o CAS, ¿también se puede invocar la invalidez? En el caso de la desnaturalización de un 728 modal a un 728 indeterminado, no hablamos de invalidez, solo de desnaturalización. La invalidez de los contratos es respecto de los contratos administrativos de servicios. Como son contratos administrativos, no contratos laborales en sí, es por eso que se requiere solicitar su invalidez previa. En los otros contratos no, solo se pide la desnaturalización. Gracias por la respuesta, estimado doctor. Vamos culminando con las preguntas por la caja de comentarios. Doctor, un caso suplencia puede pasar a caso indeterminado si éste ha pasado más de 2 años trabajando en labores permanentes y el titular de la plaza renuncia a la plaza de suplencia. Asimismo, este puede demandar su paso al 276. Recuerde que para demandar su pase a 276 o 728 debe haber prestado servicios previamente al CAS. Si es un CAS puro, entonces solamente podría aspirar a ser un CAS indeterminado. Y para hacer un CAS indeterminado debe verificar que no esté en un supuesto de necesidad transitoria, suplencia o confianza. Si es que está en uno de esos tres supuestos, debe evaluar si es que se ha desnaturalizado. Por ejemplo, me dicen que soy suplencia, pero doctor, yo no estoy supliendo a nadie y hace mucho tiempo renunció el trabajador. En ese caso puede pedir CAS temporal a CAS indeterminado. Muchas gracias por la respuesta, estimado doctor, y ustedes, colegas. Le damos paso a las preguntas orales del colega Alex Ayala y del colega Mariano. Colegas, pueden levantar la mano y activar su audio. Doctor, muy buenos días o muy buenas tardes. Buenas tardes. Si me escucha, por favor. Gracias, doctor. Doctor, en el caso de un CAS civil que ingresó a la Policía Nacional por concurso como CAS y este trabajador ha estado laborando por más de 3 años, pero antes de la dación de la 31.131 se cortó su vínculo sin motivación alguna. Este trabajador ha interpuesto una demanda por invalidez como CAS, dado que su labor fue permanente e ingresó al Estado por concurso público. Además, conforme a lo estipulado o a lo acordado en el noveno Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, en su acuerdo 2.2 indica el trabajador CAS que ingresó por concurso público para una plaza con trabajo con carácter permanente, ¿no? Hace una excepción al expediente como precedente de Huatuco. ¿Qué nos podría usted decir al respecto? Bueno, en ese caso hay que evaluar el caso en concreto porque hay cosas que se hay que verificar. Por ejemplo, si es que me dice hay una relación laboral, después pasó a otra relación laboral y hubo una diferencia de más de 30 días hábiles, 30 días naturales, entonces no hay continuidad laboral. Si no hay continuidad laboral, podría ser que la demanda no sea declarada fundada. Si hay continuidad laboral, entonces sí es posible ley 31131. Sobre el concurso público sí es necesario acreditarlo, porque ya Pleno Jurisdiccional ha indicado que para reposición necesitas acreditar concurso público para el trabajador CAS. Para desnaturalización no necesitas acreditar concurso público, solamente para la reposición laboral. Muchas gracias, estimado doctor. Nuevamente les recordamos a los participantes que por favor las preguntas se inscriban al tema de la clase, porque si es que se trata de casos particulares, lamentablemente vamos a tener que cortar el audio del participante. Ahora sí, colega Mariano, puede activar su audio. Gracias, muy amable. Doctor, muy buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Tenemos, por ejemplo, un caso de un trabajador, CAS, que labora 6 meses y otro trabajador CAS que labora un año completo. ¿Ambos tienen derecho a los mismos beneficios sociales?
o hay una diferencia porque uno de ellos tiene mayor tiempo de contrato? Y seguidamente, doctor, si ambos desnaturalizan sus contratos y pasan a 728, ¿estos beneficios que cobraría serían de acuerdo al régimen CAS o al régimen 728? Eh, Solamente si ustedes me indican beneficios sociales, diferencia remunerativa, solamente puede haber diferencia remunerativa si el beneficio social está sujeto a tiempo de servicios. Si vemos en los trabajadores CAS, no existen conceptos otorgados por tiempo de servicios. Por lo tanto, no está sujeto su entrega al tiempo de servicios. 6, 3 meses, 10 meses, un año. Ahora, si pasas de 728 a CAS, de CAS a 728, entonces vas a pedir tus beneficios como 728. Pero al pedir tus beneficios como 728 le restas lo que percibiste como CAS. Por ejemplo, en el caso de soy 728, debí percibir un sueldo íntegro. Ah, ya, pero en esa misma fecha te dieron 300 soles como aguinaldo. Sí, restamos los 300 a eso. Eso es posible. Muchas gracias. Finalizando con estas dos últimas consultas, estimado colega Vladimir puede activar su audio. Aló. Sí, buenas. Doctor Pacori, buenas tardes. Gracias por la oportunidad de preguntar. Mi pregunta es la siguiente. Con relación a los CAS puro, ¿es necesario cumplir el periodo de prueba para poder desnaturalizar o no? Esa sería la pregunta concisa. Sí, es mejor desnaturalizar porque, disculpa, es mejor cumplir con el periodo de prueba de los 3 meses, porque si pides una desnaturalización antes de cumplir los 3 meses, la entidad en su derecho, porque así está el ordenamiento jurídico, puede dentro de los 3 meses decirte, sabes que voy a prescindir de tus servicios. Entonces es por eso que no es una regla jurídica, sino simplemente para evitar esa estratagema, esperar los 3 meses y luego de los 3 meses pide recién tu desnaturalización. Muchas gracias. Culminamos con la pregunta del colega Genio Zamate. Colega, puede reactivar su audio. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, la pregunta es la siguiente. Usted habló sobre el tema de cuando se contraponen el decreto legislativo 1057 y la ley de creación de entidades, cuando indican que son 728. Caso particular, SUNAFIL. En el caso de la SUNAFIL, su ley de creación establece en su artículo 20 que el régimen que le corresponde a sus trabajadores es el 728, haciendo una salvedad, que esta será vigente hasta que se implemente la carrera pública. Entonces, es posible que, por ejemplo, a la fecha aún no se haya implementado la ley de servicio civil, es posible que se aplique dicha contratación CAS a esta entidad pública cuando su ley justamente establece dicha salvedad, ¿no? Hasta que se implemente la carrera pública. Esa es mi pregunta. Sí es posible porque el decreto legislativo 1057 establece en su ámbito de aplicación a ese tipo de entidades públicas. Claro que en cada caso concreto hay que evaluar, ¿no? Como principio de condición más beneficiosa. No podría decir que no tiene derecho, ni tampoco podría afirmar si hay derecho. Pero existe allí una interpretación, tanto a favor como en contra. Entonces, en ese caso siempre es importante también ver un análisis económico del derecho, que los jueces a nivel nacional están obligados. ¿Qué significa esto? Que los jueces a nivel nacional deben evaluar el impacto económico de sus sentencias. Entonces, desde ese punto de vista, hay que siempre evaluar cuál es el impacto económico de transferir trabajadores CAS a un régimen 728. Ahora, por otro lado, debes también observar lo siguiente. Tal vez ya jurídicamente hablando, si es que la ley de creación de SUNAFIL, donde está especificado el régimen laboral, es posterior al decreto legislativo 1057, que es del 2008, podría alegarse
que existe una derogación tácita de lo que establece el 1057. O en su caso, no es una derogación tácita, sino una inaplicación de la 1057, porque hay una norma posterior y especial que regula de una manera especial esta contratación. Entonces, allí, como por ejemplo, podríamos establecer quiénes están en esos supuestos. Entonces, allí podríamos establecer una posibilidad. Pero siempre hay que estar viendo tanto lo que es a favor o en contra. Sería irresponsable de mi parte, sí, tienes derecho, cuando no te hago ver también la otra posibilidad, el otro contraargumento. Entonces, un poco eso es lo que dicen, ¿no?, los diccionarios jurídicos, el abogado del diablo. Pero el abogado del diablo es aquel de que sabe tanto los argumentos a favor como los argumentos en contra. Entonces, cuando sabemos los dos argumentos, debemos evaluar, ¿no?, si son del mismo nivel. Entonces allí no tenemos la certeza si es que va a ir bien o mal. Cuando acumulamos argumentos a favor más que los en contra, podemos afirmar que vamos a ganar. O cuando vemos argumentos más en contra que a favor, podemos decir que vamos a perder. Pero en este caso los argumentos son dispares. Inclusive hay que ver la situación especial en cada caso concreto. Entonces, por eso le doy el argumento a favor y el argumento en contra, sin establecer si es que se va a obtener resultado positivo o negativo. Esto está sujeto ya a cómo lo van a ver las autoridades judiciales. Muchas gracias, doctor, por todas las respuestas y por la excelente ponencia. Asimismo, les recordamos a los participantes que el número de contacto y el correo se encuentran en las diapositivas para poder realizar consultas personales al doctor José María Pacori Cari. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Nos vemos en la siguiente sesión.